referidas al proceso de colaboración eficaz y a la prueba trasladada, partiendo de que son figuras totalmente diferentes. La colaboración eficaz tiene un fin determinado y la prueba trasladada, como acto procesal, también tiene un fin concreto y requisitos concretos para la procedibilidad del mismo. Voy a intentar de repente ser un poco didáctico al momento de explicar algunas ideas, teniendo en consideración de que el proceso de colaboración eficaz es un procedimiento autónomo. Pero si bien es cierto, el proceso de colaboración eficaz constituye un proceso autónomo, no menos cierto es que parte de la incidencia de hechos delictivos que puedan estar siendo sometidos a una investigación fiscal o en diversas investigaciones fiscales que tengan como objeto pues esclarecimiento de conductas delictivas. Entonces, partamos de una primera idea. Recordemos que el Ministerio Público tiene precisamente el deber o tiene la facultad persecutoria penal, es decir, el fiscal como funcionario público persecutor del delito tiene el deber de investigar cualquier hecho de relevancia penal, actuando obviamente de manera objetiva, buscando recabar elementos de convicción, de cargo o de descargo. Y aquí, partiendo de la idea de elementos de convicción, quiero hacer una primera pausa. ¿Por qué hago esa pausa? Porque esta pausa es necesaria para poder entender lo que se consigue con el proceso de colaboración eficaz y lo que constituye la prueba trasladada. En principio, el Ministerio Público, durante los actos de investigación, tiene el deber de conseguir elementos de convicción, lo acabo de señalar. Pero estos elementos de convicción, por sí, al haber sido obtenidos durante la investigación preparatoria, o investigación preliminar o preparatoria, no constituyen medios probatorios como tal, sino son solamente elementos objetivos recabados durante la investigación para poder llegar a la convicción o conciencia si es que determinado hecho constituye delito o no constituye delito. Por ejemplo, durante la investigación preliminar recabo la declaración testimonial del testigo Jorge Conde Reyes. El señor Jorge Conde Reyes ha visto cómo habrían ocurrido los hechos delictivos. Entonces, la declaración como tal de Jorge Conde Reyes constituye un primer elemento de convicción. Obviamente, durante la investigación fiscal se van a recabar diversos elementos de convicción adicionales, por ejemplo, documentales o tal vez incluso prueba material, esto es, de repente un arma de fuego, un cuchillo, etc. Estos son elementos de convicción. Cuando un elemento de convicción pasa a ser prueba, pues esto se constituye en la etapa intermedia de forma principal, porque durante la investigación preparatoria también existe una posibilidad de poder admitir pruebas ante el riesgo de que el órgano de prueba o la prueba como tal se extinga o el órgano de prueba pues pueda fallecer. Entonces, pero principalmente la prueba se constituye en la etapa intermedia, cuando el Ministerio Público, al momento de hacer su requerimiento acusatorio, postula las pruebas que deban ser debatidas y admitidas para un evento judicial. Recordemos que la prueba, para ser admitida a un evento judicial, tiene que cumplir con algunos requisitos, es decir, que la prueba tenga que ser pertinente, conducente y útil para el esclarecimiento de un hecho delictivo en concreto. Entonces, ahí encontremos la diferencia. Elementos de convicción recabados durante la investigación. Medios de prueba, los que son autorizados o admitidos por el juez de la investigación preparatoria en etapa intermedia para un futuro juzgamiento en una siguiente instancia procesal. Hago esta pequeña idea para después hacer la diferencia entre la colaboración eficaz y la información que se recaba en este procedimiento autónomo con la prueba trasladada. Bien, ahora vayamos sí al punto concreto, que es el proceso de colaboración eficaz. Recordemos que el proceso de colaboración eficaz se da ante la solicitud de un investigado o una persona que considera haber cometido un hecho delictivo y que tenga el ánimo de resarcir parte de ese daño, confesar la conducta que haya podido haber cometido, pero como principal objetivo es brindar información relevante al Ministerio Público para el esclarecimiento del hecho delictivo. Entonces, esta información que va a poder dar el solicitante a colaboración eficaz, pues tiene que tener la suficiente capacidad como para poder introducir información relevante en el caso fiscal. Pero para ello debemos recordar que ese tipo de información, o con esa actitud de relevancia, suele darse en los casos o en las denuncias o investigaciones por procedimientos por delitos de organización criminal, en donde encontramos a una pluralidad de agentes, una pluralidad de imputados, encontramos diversos hechos, a la vez que el delito pues tenga una relevancia penal notoria. Entonces, ante ese tipo de circunstancias,
de investigaciones por delitos de organización criminal es que la persona que considere que quisiera aspirar a un beneficio concreto, pues puede someterse a este tipo de procedimientos de coerción eficaz. En principio, para poder acceder a este procedimiento, recordemos que es un procedimiento autónomo, es decir, imaginemos investigación número 1, 2021, en la cual se investiga el delito de, imaginemos, organización criminal, delitos especiales, corrupción de funcionarios, delito tipo penal concreto, colusión agravada, por ejemplo, que son los delitos de corrupción de funcionarios los que se encuentran hoy de repente más de moda o son los más sonados, como los casos de Odebrecht y otros similares, por ejemplo. En ese tipo de casos, o en ese tipo de investigaciones, al tratarse de investigaciones complejas, el Ministerio Público busca actuar o busca ejecutar actos de investigación especiales que permitan justamente el esclarecimiento de estos hechos. Entonces, si un imputado considera que ha cometido el hecho delictivo y aspira a obtener algún tipo de ventaja o beneficio premial que la norma procesal penal pues, le faculta, pues puede solicitar el inicio de la aclaración eficaz. La aclaración eficaz, como señalaba, implica el reconocimiento del hecho delictivo o el reconocimiento de la conducta penal cometida, pero a la vez tiene que pronunciarse respecto a si es que el imputado que solicita la aclaración eficaz reconoce los hechos de forma total, lo reconoce de forma parcial o de repente pueda negar algunos aspectos adicionales de la conducta que el Ministerio Público le pueda estar atribuyendo. Recordemos que lo que estoy hablando solamente es de la solicitud para iniciar el procedimiento de aclaración eficaz. Luego de presentar la solicitud, que incluso puede ser también dictada, puede ser requerida de oficio, es decir, el Ministerio Público ante un hecho determinado, pues puede también ofrecer a determinados investigados, pues esta figura procesal que es la de la aclaración eficaz. Puede ser entonces a solicitud del propio investigado o a iniciativa del Ministerio Público. E incluso la policía también tiene la posibilidad o la potestad de poder solicitar al imputado o a los imputados el sometimiento a este tipo de medida de proceso especial. Entonces, una vez que el investigado, el imputado, tiene la voluntad de reconocer el hecho delictivo y contribuir al esclarecimiento del hecho, obviamente, con la contraprestación de obtener una ventaja en la sanción o en la posible sanción a imponer, el Ministerio Público tendrá que emitir la disposición fiscal de inicio del procedimiento de aclaración eficaz. Entonces, designará un código de identidad al aspirante a colaborador eficaz e iniciará los actos de corroboración. Esta es la parte más importante en el procedimiento de colaboración eficaz, porque no basta solamente que el imputado señale la voluntad de reconocer un hecho delictivo, sino que el reconocimiento del hecho delictivo debe estar acompañado de elementos de corroboración o medios corroborativos que permitan al Ministerio Público dar versión a la declaración del imputado. Recordemos también que durante todo el procedimiento rige también el principio de no autoincriminación. Es por ello que la no autoincriminación tiene como base fundamental que el Ministerio Público no termine utilizando la sola versión del imputado, pues recordemos que han ocurrido algunos casos en los que los imputados, con el fin de repente ocultar a otros integrantes o a otros autores o cómplices del delito, pues pueda intentar autoincriminarse. Entonces, aquí viene la relevancia y la importancia en que el imputado, o en este caso, el aspirante a colaborador eficaz, tenga a bien proporcionar información de calidad, de tal manera que el Ministerio Público pueda corroborar y pueda dar por acreditado los hechos. Algo importante también es que la versión o la información que tengan que proporcionar el aspirante a colaborador eficaz no puede ser cualquier información. Es decir, no puedo dar información con la que ya cuente el Ministerio Público, pues el aporte no sería significativo o relevante para el hecho concreto. El colaborador eficaz tiene que procurar dar información de calidad, información que el Ministerio Público en su oportunidad no tuvo presente o, con mayor razón, que no pudiera haber sospechado o que no pudiera haber conocido. Este tipo de información le otorga al solicitante o al aspirante a colaborador eficaz la posibilidad de negociar mejores ventajas. Y cuando me refiero a negociar es precisamente porque el proceso de colaboración eficaz, al ser un proceso autónomo a la investigación de origen, es decir, imaginemos el caso 1-2021, el proceso de colaboración eficaz se aparta de este proceso de investigación fiscal ordinario
y genera un incidente reservado, un incidente secreto, de tal manera que la identidad del solicitante o aspirante a colaborador eficaz pues no se vea en riesgo y que la posibilidad del Ministerio Público de obtener la información en vía de corroboración pues le sea factible o le sea idónea, es decir, que no se vea vulnerada o atentada por el conocimiento de otros coinvestigados en la investigación matriz o la investigación de origen. Debemos también tener en consideración que el procedimiento de colaboración eficaz busca, como ya lo he señalado, que el imputado reconozca el hecho delictivo cometido o los hechos delictivos cometidos. De repente podrían preguntarse, abogado, si es que yo reconozco un hecho en concreto, me condenarán por este hecho. Pero si reconozco 2 hechos o 3 hechos, me tendrán que condenar por 3 hechos independientes. No, el procedimiento de colaboración eficaz tiene la ventaja a favor del imputado que le permite hacer una suerte de canje. Es decir, yo voy a reconocer estas 3 conductas delictivas en las que yo he participado, pero la ventaja o beneficio premial que me tienes que otorgar tú, señor fiscal, autorizado obviamente posteriormente por el juez de investigación preparatoria, tiene la aptitud de agrupar todos los hechos y obtener una sola sanción, una sola sentencia que acumule las conductas delictivas que pueden estar siendo investigadas o que pudieran en futuro ser investigadas. Este hecho en concreto o esta sentencia conformada en colaboración eficaz, pues otorga ya la seguridad jurídica al imputado de que no pueda ser nuevamente investigado por este hecho o por estos hechos punibles. Ello en atención al nebis in idem, es decir, que nadie puede ser procesado ni sancionado 2 veces por el mismo hecho. Entonces, esta es la ventaja esencial que le otorga el procedimiento de colaboración eficaz al investigado. Pero aquí también vienen algunas situaciones especiales, porque si bien es cierto, el procedimiento de colaboración eficaz tiene que ser corroborado, no menos cierto es que este procedimiento o estos actos de corroboración tengan que también ser obtenidos respetando algunas normas procesales, dentro de ellas el derecho de defensa. Y aquí el procedimiento de colaboración eficaz hace algo contradictorio en parte. ¿Por qué? Porque el fiscal puede programar una sesión para poder obtener la versión del imputado, puede programar 2 sesiones, 3 sesiones o hasta 4 sesiones, o las sesiones que considere pertinentes. Sin embargo, el Código Procesal Penal, al momento de desarrollar el procedimiento de colaboración eficaz, también faculta que el Ministerio Público pueda tener esas entrevistas personales con el aspirante a colaborador eficaz, con la presencia de su abogado o sin la presencia de su abogado. Entonces aquí viene una interrogante. Abogado, si finalmente el modelo procesal penal es garantista y dentro de los derechos fundamentales o los derechos principales que garantiza este nuevo modelo procesal penal es precisamente el derecho de defensa, con las vertientes adicionales que es la inmediación o la ley de contradicción, ¿por qué el Código Procesal Penal permite que dentro del procedimiento de colaboración eficaz el imputado pueda tener esas entrevistas con el Ministerio Público de colaboración eficaz sin la presencia del abogado? Pues la respuesta es relativamente sencilla y 2 argumentos principales. Uno, recordemos que el derecho de defensa no es un derecho absoluto, es un derecho que puede tener ciertas restricciones. El abogado no interviene activamente en todo el procedimiento de investigación. Existe la posibilidad de que la investigación pueda continuar aunque no se encuentre el abogado defensor del imputado. Entonces, partiendo ahí, el derecho de defensa no es un derecho absoluto, es un derecho que admite excepciones. Y segundo, que el procedimiento de colaboración eficaz, al ser un procedimiento voluntario, es decir, yo investigado, estoy reconociendo el hecho delictivo, yo investigado estoy señalando de que voy a confesar cómo ocurrieron los hechos y voy a dar detalles del mismo. No menos cierto es que esta voluntad o esta intención de dar información, pues implica el sometimiento a esta modalidad especial de investigación. Entonces, si está la aceptación del investigado y finalmente no genera ningún agravio en él, porque finalmente estoy aspirando a un beneficio por reconocer el hecho delictivo, pues no existe ninguna afectación del derecho de defensa. Pues, como lo vuelvo a reiterar, no hay agravio al yo estar reconociendo el hecho con algunos medios de prueba de corroboración. Los medios de corroboración pueden ser, como en el proceso penal ordinario, testimoniales, órganos de prueba, o documentales. Aquí viene el tema interesante y aquí juega un papel importante la labor del Ministerio Público.
Pues el Ministerio Público, al momento de hacer los actos de corroboración, partiendo de la versión del aspirante a colaborador eficaz, tiene el deber de utilizar mecanismos o redacciones especiales, o una redacción especial en el texto de la declaración o la versión del colaborador eficaz, de tal manera que de la sola versión del aspirante a colaboración eficaz pueda entenderse la información de calidad a la investigación, pero a la vez que la redacción de esta acta o de esta declaración no sobreentienda qué persona la puede estar otorgando. Imaginemos un delito de corrupción de funcionarios, imaginemos un caso de corrupción. Imaginemos que quien da la información sea el extraneus, es decir, el proveedor, el contratista. Entonces, la declaración que tiene que obtener, que tiene que ser redactada es desde la visión o perspectiva del contratista. Y la visión o perspectiva del contratista, pues, es limitada en función a que no tiene participación directa con el trámite de la administración pública, sino es solamente un aporte determinado al momento de presentar la oferta o la propuesta económica o la propuesta comercial para el otorgamiento de la buena pro en una determinada contratación, por ejemplo. Pero entonces, si solamente voy a enmarcar mi información en este aspecto, limita precisamente las personas que pueden haberlo conocido. Limita, de repente, al jefe o al órgano encargado de las contrataciones, que puede ser jefe de logística, jefe de abastecimiento, como se llame la entidad, y al proveedor. Entonces, la información o la redacción que tenga que sostener el fiscal en la diligencia de declaración del aspirante a colaboración eficaz tiene que ser redactada de tal manera que no puede entenderse quién es la persona que ha sido utilizada. Y es más, esta forma en la redacción toma especial relevancia cuando la información que obtengo en este procedimiento especial de colaboración eficaz es utilizada o trasladada para otras investigaciones. Justamente el tema que nos convoca hoy día es el proceso de colaboración eficaz y la prueba trasladada. Entonces, partiendo de la idea genérica de que voy a trasladar información de la colaboración eficaz a otros procesos para el esclarecimiento o impulso de otras investigaciones, tengo que garantizar que la información que yo proporcione pues no ponga en riesgo la identidad del aspirante a colaborador. Recordemos también que el develar indebidamente la identidad de un colaborador eficaz constituye un delito. Entonces, los sujetos procesales que participen en esos procedimientos de colaboración eficaz tienen que tener la absoluta certeza de que la información en la redacción o cómo se traslade la información garantice que la identidad del aspirante no sea develada. Luego de ello, una vez que el aspirante y de la información, tiene que también cumplir con ciertos requisitos de eficacia. Es decir, la información que yo como aspirante tengo que proporcionar tiene que evitar algunos aspectos. Es decir, evitar la continuidad, permanencia o consumación del delito que se pueda estar investigando. Segundo, conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el delito. Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido, que me parece por ahí que iba la pregunta o comentario de uno de los compañeros, que lo he visto muy rápidamente y espero que de repente podamos profundizar más adelante. Entregar los instrumentos, efectos, ganancias o bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización criminal. Y además, a consecuencia de estos parámetros, el aspirante a colaborador eficaz va a obtener algunos beneficios premiales. Los beneficios premiales pueden ser dos concretos. Uno, la reducción en la condena a imponerse, o en su defecto, y en uno de los mejores escenarios, la exención de la pena. Es decir, que al aspirante, en atención a la calidad de la información que se proporciona, pues pueda tener como beneficio que no sea sancionado o no sea condenado. Eso, obviamente, sin perjuicio de la reparación civil que se encuentre obligado a prestar o resarcir. Recordemos que, si bien es cierto que el proceso de colaboración eficaz es autónomo, no menos cierto es que respecto a la comisión de un hecho delictivo en concreto, pues necesariamente se genera el agravio respecto a un tercero. Entonces, el agravio de este tercero no puede ser también desentendido o aislado del procedimiento de colaboración eficaz. Pero eso no implica que el agraviado en el proceso o el agraviado del hecho en concreto tenga la posibilidad, el derecho de participar activamente durante todo el procedimiento de colaboración eficaz. Porque inferir o pretender que el agraviado participe durante todo el procedimiento de colaboración eficaz, pues podría terminar generando un riesgo al proceso
pues la información pudiera develarse indebidamente o la eficacia de la información obtenida pues también pudiera perderse. Entonces, el agraviado, si bien es cierto, tiene también un rol concreto en el proceso de colaboración eficaz, lo cierto es que no participa activamente en los actos de corroboración, ni tampoco al momento de la declaración del aspirante a colaborador eficaz. El agraviado participa, y de repente, para que no se me vaya la idea y cerrar ese punto del agraviado, el agraviado sí participa en el procedimiento de colaboración eficaz, pero participa solamente poniendo en conocimiento la pretensión económica resarcitoria. Es decir, el agraviado podrá presentar o postular, podrá ser informado de repente de que pudiera existir la posibilidad de llegar a esta colaboración eficaz, y el fiscal podrá solicitar al agraviado que informe su pretensión económica resarcitoria. Teniendo en consideración esa pretensión resarcitoria, pues el Ministerio Público podrá llevar a cabo el acuerdo con los beneficios que estime pertinentes y a la vez teniendo en consideración el monto de indemnización o reparación civil que tenga a bien acordarse o aprobarse. Luego de ello, debemos tener en cuenta que el acuerdo o el procedimiento de colaboración eficaz, si bien es cierto, nace a petición del solicitante, es decir, un investigado, un hecho concreto, o de oficio, a solicitud del Ministerio Público. No menos cierto es que el Ministerio Público tiene que corroborar los hechos, pero a la vez, estos actos de corroboración tienen que, para su validez, obtener autorización judicial. Pero para llegar a este momento de autorización judicial, el Ministerio Público, luego de la corroboración, tiene el deber de elaborar un acta de acuerdo o de preacuerdo de colaboración eficaz. ¿En qué consiste esta acta de acuerdo de colaboración eficaz? En esta acta, que es el documento que va a evaluar el juez de la investigación preparatoria para aprobar o no el procedimiento de colaboración eficaz, pues debe contener en principio los hechos que reconoce el investigado, así como también dejar enmarcado aquellos hechos que pudieran no reconocer. Entonces el juez solamente se pronunciará respecto a aquellos hechos que ha reconocido el investigado y que han logrado ser corroborados. Respecto a estos hechos adicionales que el investigado o el aspirante a colaborador eficaz no reconociera, pues se seguirá la investigación en el estado que se encuentra o en la instancia en la que se encuentre. Entonces, solamente podrá autorizarse la colaboración sobre los hechos que el imputado autorice, o acepte, perdón, o reconozca. Entonces, esta acta señala los hechos que reconoce el imputado o el aspirante a colaboración eficaz. También debe contener los elementos de prueba de corroboración. Como les señalaba hace un momento, la colaboración eficaz no puede sostenerse en la sola autoincriminación de un hecho en concreto, sino que tiene que sostenerse justamente en estos elementos de convicción, de corroboración que se puedan obtener durante este procedimiento especial. Luego de ello, debe contener la pena propuesta por el señor fiscal y las consecuencias accesorias de la pena. Y en caso sea una exención de pena, deberá motivar los supuestos que establece el Código Procesal Penal para que pueda darse esa exención de pena. Recordemos que para poder hacer la reducción de la pena, pues basta que se dé información de calidad de tal manera que se pueda identificar a los demás integrantes de la organización criminal, que se pueda evitar la comisión de nuevos hechos delictivos, que se pueda de repente identificar los efectos del delito. Pero para la exención de pena se requieren algunos elementos especiales o requisitos especiales de mayor trascendencia a los que pudiera obtener un beneficiario en el caso de la reducción de pena. Y, por ejemplo, para poder acceder a la llamada exención de pena, es decir, que no me condenen, que no se me generen antecedentes penales, pues debe, en principio, el hecho reconocido o la información que voy a proporcionar al Ministerio Público debe evitar un delito de especial connotación o gravedad. Es decir, la información que yo voy a proporcionar debe ser información que evite un hecho delictivo de mayor trascendencia, del que pueda ya haber cometido o del que pueda haber yo ya participado. Del mismo modo, identificar categóricamente y propiciar la detención de los líderes de especial importancia de la organización criminal. Es decir, recordemos que tratándose de organizaciones criminales, si bien es cierto, el Ministerio Público tiene la posibilidad de realizar actos de investigación especiales, como por ejemplo la videovigilancia, el levantamiento secreto de las telecomunicaciones o las llamadas escuchas en tiempo real, que son un acto de investigación que se encuentra
no puedo decir que muy de moda, porque es un elemento, o es un acto de investigación legítimo, y siempre ha sido utilizado, pero que hoy en día, a razón de algunos hechos delictivos propios a delitos de corrupción funcionario, pues ha tomado especial connotación, pues constituye pues un acto de investigación bastante eficiente para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? La intervención de telecomunicaciones en tiempo real. Entonces, debe propiciar justamente la identificación de estas personas líderes. Existen, si bien es cierto, puede existir esta posibilidad de que el Ministerio Público utilice, como señalaba, esta intervención telefónica en tiempo real, pero no necesariamente con esa acto de investigación voy a lograr llegar a los cabecillas o líderes de la organización criminal. Recordemos que los delitos de organización criminal son delitos manifiestamente complejos, y justamente la complejidad de este tipo de delitos se ve materializada en el plazo que el legislador ha otorgado al Ministerio Público para investigar. No hablamos de una investigación simple de 120 días o de una investigación compleja de 8 meses. Hablamos de investigaciones manifiestamente especiales que requieren un plazo adicional para investigar. Nos encontramos frente a un plazo de 36 meses para poder investigar delitos de organización criminal o de crimen organizado. Entonces, nos encontramos frente a conductas o delitos que buscan identificar o esclarecer hechos de notoria dificultad. Entonces, por eso es que si se da esta información de mayor relevancia y podemos obtener información respecto al líder, a jefes, cabecillas u otros similares de alto mando, pues el beneficio que pueda obtener el aspirante a colaborador eficaz, pues podría ser la exención de pena. Sin embargo, esto, como lo hemos señalado, se encuentra sujeto al procedimiento o aprobación del juez de la investigación preparatoria. El juez de la investigación preparatoria puede hacer dos cosas: aprobarlo o desaprobarlo. En cualquiera de los dos escenarios tiene efectos jurídicos notoriamente relevantes. ¿Y por qué digo que en cualquiera de los dos casos tiene efectos jurídicos notoriamente relevantes? Porque en el caso acepte el procedimiento de colaboración eficaz y convierta al aspirante ya en colaborador eficaz, emitirá una sentencia condenatoria en contra de este aspirante a colaborador eficaz en los parámetros que se han sostenido en el acuerdo, pero además tendrá como efecto que el resultado de esa sentencia pueda ser utilizada, el resultado de la sentencia y las pruebas ofrecidas para este escenario de aprobación puedan ser utilizadas para otras investigaciones más, lo cual pues genera ya una consecuencia notoria en el procedimiento autónomo de colaboración eficaz y en los demás procedimientos independientes y públicos, entre comillas, que puedan ser investigados en otros despachos fiscales. La información del procedimiento de colaboración eficaz de este proceso especial y autónomo puede ser enviada a todos los despachos fiscales que consideren relevante la información. Ahora, el otro escenario es que el juez de la investigación preparatoria desapruebe el acuerdo de colaboración eficaz, y la consecuencia jurídica de la desaprobación pues es de repente más grave para los intereses del Ministerio Público. Y digo que puede ser más grave para los intereses del Ministerio Público, pues tiene como consecuencia la inexistencia de la información. Es decir, imaginemos que Jorge Conde Reyes, integrante de la organización criminal X, pues reconoció el hecho y dio esta información, de tal manera que se identificó a 5 personas. Si el juez de la investigación preparatoria no aprueba o no autoriza el acuerdo, la consecuencia es que el reconocimiento o la información que Jorge Conde Reyes otorgó para ejercimiento e identificación de los demás integrantes de la organización criminal, pues sea declarada nula o ineficaz. Es decir, la información nunca existió y las consecuencias jurídicas que esta información pudo haber generado, pues también deben ser declaradas nulas. Les voy a poner un escenario en el que podemos notar de manera más palparia la gravedad del no acuerdo. Imaginemos, y ya de repente tratando de vincularlo un poco al segundo aspecto del tema, que es la prueba trasladada. Recordemos que la prueba trasladada no está enmarcada propiamente dicha en el Código Procesal Penal. La prueba trasladada está enmarcada o regulada en parte en la Ley 30.077, Ley de Crimen Organizado. Es ahí donde el legislador regula o expone la prueba trasladada y señala que la prueba trasladada
puede darse en tanto y en cuanto, en los casos de delitos cometidos a través de una agresión criminal, las pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas en otro proceso penal siempre que su ocasión sea imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de la pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Es decir, la prueba trasladada se da cuando en principio se origina por el órgano jurisdiccional pertinente. Y es por eso que al inicio de repente de esta breve exposición hablaba respecto a la diferencia de elementos de convicción y prueba. La prueba no se genera al inicio de la investigación, la prueba nace en la etapa intermedia, como un común referente, porque no es el único escenario en el que pueden hacer la prueba. Entonces, si la prueba nace en la etapa intermedia, para ser actuada en una eventualidad judicial, la prueba que se va a trasladar para otros procesos penales es justamente la que nace en este escenario y que pueda ser utilizada en un eventual juzgamiento. No habla, ojo, la ley 30.077 de elementos de convicción trasladados, habla de prueba trasladada. Y la prueba tiene una connotación o un carácter especial otorgado en el momento procesal pertinente. Esto es, en el común de los casos, como lo señalo, en la etapa intermedia o llamado control de acusación al momento de la admisión de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, o inclusive también por los demás sujetos procesales. Entonces, regresando ya al escenario que les comentaba, el ejemplo que quería ponerles. Imaginemos que en un proceso, en un procedimiento autónomo de evaluación eficaz, el Ministerio Público tenga un caso a la par del proceso autónomo en el que quiera requerir una medida coercitiva. Imaginemos la más grave, una medida de prisión preventiva. Y para requerir esa medida de prisión preventiva, utiliza alguna información de ese proceso autónomo de evaluación eficaz, que sí es posible. El fiscal puede utilizar información del procedimiento autónomo de evaluación eficaz para poder requerir un mandato de prisión preventiva. Pero obviamente la prisión preventiva no se requiere en ese proceso autónomo de evaluación eficaz, se requiere en el proceso común, en donde, conforme a las reglas del Código Procesal Penal, se dicten las medidas coercitivas. Entonces, para que en la investigación, en la investigación común, pueda recibir la información de ese proceso autónomo, tiene que cumplir con dos requisitos principales, por decirlo de alguna forma. O al menos para que el juez de la investigación preparatoria valore positivamente la información del procedimiento de evaluación eficaz al momento de dictar su eventual mandato de prisión preventiva. Y lo que debe el fiscal garantizar que deba contener esta información es, en esencia, uno, el acta de declaración o la transcripción de la declaración del aspirante de evaluación eficaz, porque, ojo, el fiscal no puede enviar per se la declaración como tal del colaborador eficaz, sino lo que tiene que hacer es transcribir la declaración del colaborador eficaz a un acta determinada, de tal manera que esta acta en concreto se incorpore al procedimiento común y sea utilizada como elemento de convicción para solicitar el mandato de prisión preventiva. Pero no basta solamente la declaración o el acta de transcripción de declaración de colaborador eficaz como tal, sino que esta acta de declaración de colaborador eficaz tiene que estar acompañada de los elementos de corroboración. Es decir, el fiscal tendrá que trasladar el acta de declaración y todos los elementos de corroboración que haya podido obtener para dar credibilidad a la versión del aspirante. El juez de la investigación preparatoria deberá tener mucho cuidado y mucha prudencia al momento de valorar esta información, toda vez que si es que solamente cuenta con la declaración del aspirante no corroborada y que esta versión del aspirante no se corrobore con otros elementos de convicción que motiven el mandato de prisión preventiva, pues quedará en una declaración aislada que no pudiera haber sido corroborada en un mínimo extremo que permita sostener esta gravedad de los fundados elementos de convicción. Recordemos que la prisión preventiva requiere en esencia general tres requisitos, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena y peligro procesal. Pero respecto al primer requisito, graves y fundados elementos de convicción, debemos tener en cuenta que esta palabra, graves y fundados, o estas palabras graves y fundados, nos llevan al juzgador a que los elementos de convicción presentados tengan un estándar de gravedad adicional al que pudiera tener cualquier tipo de elemento de convicción. Es decir, no buscamos cualquier elemento de convicción, buscamos que los elementos de convicción valorados en una eventual prisión preventiva tengan la calidad de graves y fundados a la vez. Entonces, si es que la sola declaración del aspirante colaborador eficaz es presentada, pues la declaración sola como tal no tiene la aptitud de grave y fundado.
para que tenga esta aptitud de grave fundado, la declaración del aspirante deberá contener los elementos de corroboración. ¿Puede el juez de la investigación preparatoria, o podría el juez de la investigación preparatoria, amparar un mandato de prisión preventiva en el supuesto de que solo se presente la declaración del aspirante? El juez sí podría ampararla en tanto y en cuanto los elementos de convicción que puedan haber sido obtenidos en el proceso especial, en la investigación común, terminen corroborando la versión del aspirante. Pero si no existe otra información que corrobore la versión del aspirante, pues el juez no podrá dar la calidad de grave fundada. Pero es por ello la importancia o la relevancia de que la información trasladada contenga también los actos de corroboración. Pero ahora, pongamos al escenario en el que el juez de la investigación preparatoria, regresando ya al procedimiento autónomo de colaboración eficaz, deniegue. Imaginemos que el juez deniega el acuerdo de colaboración eficaz y la consecuencia es que todo se declara nulo. ¿Qué pasa en el hipotético caso de que el fiscal ya con anterioridad ha trasladado esta información o ha enviado esta información a las investigaciones comunes y se logró un mandato de prisión preventiva con esta información que hoy, ante la no autorización o no aprobación del juez de la investigación preparatoria, pues se fue declarada ineficaz o nula? Aquí viene el problema grave. Si es que con posterioridad al mandato de prisión preventiva, el juez de investigación preparatoria en este proceso autónomo de colaboración eficaz no aprobara la colaboración eficaz, la información utilizada es nula y no puede ser utilizada para ningún escenario ni ningún supuesto, menos aún incluso para una medida de coerción personal tan grave como es la de prisión preventiva. Entonces, ¿qué podrá hacer la defensa ante un mandato de prisión preventiva fundamentado, sustentado en estos elementos de convicción provenientes del proceso autónomo de colaboración eficaz? Pues lo que la defensa tendría que sostener en ese tipo de supuestos ante la no aprobación y la consecuencia jurídica, ineficacia de la misma, de la información obtenida, pues tendrá que solicitar la cesación de la prisión preventiva respecto al mandato de prisión preventiva que se haya obtenido utilizando esa información. Obviamente, teniendo en cuenta si es que la información utilizada para dictar el mandato de prisión preventiva, pues radicó en esta información trasladada, ¿no? Pero en definitiva, el solo hecho de que se remita información del proceso autónomo de colaboración eficaz a un mandato de prisión preventiva o para motivar el mismo, pues de por sí termina siendo en la mayoría de los casos utilizado por los jueces para motivar esa medida gravosa. Ahora de repente ya poniéndonos en contexto de la prueba trasladada, como señalé hace un momento, la prueba trasladada es una figura que no está regulada propiamente dicha en el Código Procesal Penal. Lo único que vamos a encontrar en el Código Procesal Penal es de repente algunos principios referidos a la libertad probatoria. La libertad probatoria nos permite a nosotros que podamos utilizar cualquier mecanismo lícito para poder probar o por dar acreditado o no acreditado alguna conducta o alguna imputación en concreto. La libertad probatoria permite a los sujetos procesales utilizar todos los mecanismos que la norma procesal o leyes especiales facultan para el esclarecimiento de un hecho en concreto. Entonces, si partimos de la libertad probatoria, pues esta libertad probatoria se vincula, sí, al traslado de pruebas obtenidas en otros escenarios jurídicos, en otros procesos penales. Pero para ello, recordemos, y nuevamente insisto, como el mismo nombre lo señala, prueba trasladada, es decir, no elemento de convicción, sino aquella que ya fue valorada en su momento por el juez de la investigación preparatoria y garantizó que esta prueba en concreto cumpla con un estándar de pertinencia, conducencia y utilidad para acreditar determinado hecho, pues partiendo de esa esencia de la pertinencia, conducencia y utilidad reconocida judicialmente, puede ser utilizada en otros procesos. Ahora, no menos cierto es que para utilizar la prueba trasladada también tiene que garantizarse mínimamente, aquí sí, el derecho de defensa, porque tiene que garantizarse que las partes hayan tenido o puedan tener acceso a contradecir la prueba. Como lo digo, existe libertad probatoria, pero también versus la libertad probatoria existe el derecho de defensa, y el derecho de defensa garantiza que los sujetos procesales tengan la posibilidad de cuestionar la prueba, y para cuestionar la prueba pues tengo que tener la oportunidad o el tiempo necesario y los mecanismos legales también para accionar contra la prueba trasladada. Imaginemos que voy a trasladar la declaración de un testigo. Entonces, trasladar la declaración de un testigo implica de que deba recibir una narración de hechos, pero que finalmente, per se, no pueda contradecirla. ¿Cómo yo puedo contradecir la declaración de un testigo?
pues participando en la diligencia respectiva, en donde yo pueda, en virtud del principio de oralidad y mediación y contradicción, cuestionar al órgano de prueba. Es decir, quien ofrece la prueba hará las preguntas que considere pertinentes y yo, en un aspecto de defensa, podré también hacer las preguntas que considere pertinentes. Pero si solamente me voy a limitar a trasladar como documental la declaración en concreto, esta declaración en concreto pues puede ser cuestionada legítimamente, pues no garantiza el derecho de defensa. Es por eso que para poder trasladar la prueba y que la prueba trasladada sea valorada positivamente, tiene que también a la vez realizarse un estándar de valoración. Pero la valoración que tenga que hacer el juzgador no solamente tiene que estar circunscrita a lo que prueba o no prueba, sino que también la obtención de esa prueba pues haya sido respetando los derechos. Y como le digo, si bien es cierto, la norma procesal permite traslado de la prueba, no menos cierto es que respecto al traslado de la prueba como tal, se permita también el contradictorio y ejercer de forma activa el derecho de defensa. Bien amigos, de repente son algunas ideas muy generales que puedo compartir con ustedes. En la práctica, francamente, sí se ven ese tipo de casos. Hace algunos meses me tocó asumir una defensa en la que se utilizó elementos de convicción de un proceso de declaración eficaz a un mandato de prisión preventiva. Y la vigencia de la prisión preventiva que se dictó en aquel momento, pues se encuentra aún cuestionada o se encuentra aún vinculada a la aprobación o no aprobación por parte del juez de la investigación preparatoria de la información que se proporcionó y los elementos de corroboración del mismo. Entonces, hablar de prueba, hablar de corroboración eficaz y de las consecuencias del mismo, pues en los casos en concreto pueden ser muy extensas y muy debatibles. Sin perjuicio de eso, es una práctica usada en el común de los casos hoy en día. Las fiscalías especializadas en Lima y en diversas partes del Perú pues utilizan estos mecanismos como formas de lograr el esclarecimiento del hecho y a la vez buscando persuadir a imputados o a sujetos activos de delitos de tal manera que puedan verse beneficiados con algunas ventajas premiales que la norma procesal en concreto les faculta. Bien amigos, no sé si tienen alguna pregunta, gustoso, atento a intentar responderla. Sí, yo voy a voy a dar lectura de algunas preguntas que me han hecho por interno, doctor. La primera es si la colaboración eficaz se le puede denominar como proceso o procedimiento. Mira, el proceso, hablemos de procesos. ¿Por qué? Porque hablar de procedimiento es hablar de parte de algo. Es decir, ¿sabes qué? Esto es parte de un procedimiento, de un caso en concreto. Hablamos que la colaboración eficaz es un proceso autónomo por cuanto no está vinculada o no está sujeta a otros procedimientos independientes. Es un proceso autónomo. Tiene una naturaleza independiente y su futuro, o si prospera o no prospera, también tiene una naturaleza independiente. No está vinculada ni sujeto a cualquier otro aspecto procesal de otro procedimiento que se esté siguiendo. Es por eso que hablamos del proceso de colaboración eficaz. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es si pueden los colaboradores eficaces, no, disculpe, la vuelvo a formular, está mal hecha. Si es que los jefes o cabecillas pueden ser colaboradores eficaces. Mira, el Código Procesal Penal sí se pone en el supuesto de que un jefe pueda aspirar a la colaboración eficaz, pero tiene requisitos más fuertes. Y eso lo pueden palpar ustedes en el artículo 475, numeral 6, del Código Procesal Penal, que establece que los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales, de organizaciones directivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte permita identificar a los miembros de la organización criminal con mayor rango jerárquico.
Entonces, la norma procesal penal no restringe a estos sujetos. Lo que la norma procesal sí restringe respecto al procedimiento de colaboración eficaz es que si es que a un aspirante de colaboración eficaz le doy una reducción notoria de la pena, pero esta pena termina siendo una pena ejecutable, es decir, una pena efectiva, este beneficio premial no permite otros beneficios penitenciarios. Es decir, si a mí me sentencian una pena, imaginemos, de 6 años privativa de libertad, pues no podría aspirar a ningún beneficio penitenciario. Es la restricción es la restricción que te faculta el Código de Procesal Penal, pero respecto a si es que los líderes o cabecillas de organizaciones criminales puedan aspirar, sí, sí pueden aspirar. Pero recordemos nuevamente que la aprobación judicial estará condicionada a la calidad de la información y al nivel de corroboración que otorguen los aspirantes en este caso en concreto. Muy bien, doctor. Ahora, la tercera pregunta es si debería considerarse la declaración del colaborador como prueba anticipada. No, la prueba anticipada tiene un tratamiento especial, lo establece el Código de Procesal Penal. La declaración del colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz tiene una vertiente especial que es utilizada solamente en ese procedimiento autónomo. Recordemos que la prueba anticipada se da en algunos supuestos durante la investigación preparatoria y se da en audiencia en concreta con participación de los demás sujetos procesales. Al tratarse la declaración del aspirante a colaborador eficaz reservada, secreta, no puede ser considerada, a mi parecer, como prueba anticipada. Claro, doctor. Y como última pregunta que me han hecho es si el colaborador puede recibir como beneficio de pena 1/3 o quizá 1/6 de la misma. Miren, como le decía, el procedimiento el proceso de colaboración eficaz es finalmente la posibilidad, o abre la posibilidad de que el imputado o el sujeto activo del delito pueda negociar con el Ministerio Público el quantum de la pena. Entonces, si existe esa libertad para poder negociar el quantum de la pena, el Ministerio Público podrá hacer la reducción que considere pertinente e incluso puede hacer una reducción muy por debajo del mínimo legal, así como también puede en algún supuesto de hecho autorizar o aprobar la exención de pena. La exención de pena es que no se condena al imputado, es decir, puede haber cometido 5 o 6 delitos graves, por ejemplo, pero en atención a la calidad de la información que yo voy a proporcionar, el beneficio que yo voy a tener o el premio que voy a tener por la confesión y en atención a la calidad, es decir, puedo evitar delitos mucho más graves, puedo identificar los efectos del delito o puedo lograr identificar a los cabecillas de más alto rango, pues va a traer consigo que no me condenen. Obviamente, y de repente algo que se me está yendo, en todos los beneficios o en todo el procedimiento de evaluación eficaz, antes que se me vaya la idea, disculpen, el Ministerio Público tiene el deber de garantizar la integridad física y personal del aspirante y de su familia. Pues recordemos que han existido muchos casos en los que los aspirantes, ante la develación ilícita o irregular de la existencia de este procedimiento autónomo, pues han terminado pues siendo acribillados, han terminado pues falleciendo ante la llamada vendetta de los demás integrantes de la organización criminal. Es un riesgo, francamente, también llegar a ser aspirante a colaborador eficaz. Si bien es cierto, es un proceso secreto, pero como le decía hace un momento, el Ministerio Público tiene que cuidar que la información que se dé o cómo se dé la información tenga que tener tal generalidad en la identidad del autor, pero a la vez sea lo suficientemente concreto para poder delimitar un marco fáctico determinado. Entonces, el Ministerio Público tiene un rol bastante importante al momento de la redacción de la declaración, de tal manera que no se puede identificar al autor de la misma y a la vez otorgar garantías a estos aspirantes. Imaginemos que al aspirante se le dé una exención de pena, es decir,
no se le condena y va a ser su vida de lo más normal en libertad. Entonces ahí viene pues un riesgo adicional en contra de este colaborador eficaz que se vio beneficiado con una libertad pese a haber cometido un hecho grave, ¿no? Bueno, eso en concreto, no sé si tienen alguna pregunta, creo que hay una pregunta más. Sí, hay una pregunta que es realizada por Andrea Valena. Ella dice si es que existe un quantum o un sistema respecto a la reducción de la pena sobre el colaborador eficaz. Y de no ser así, no habría de cierto modo impunidad, sino es que no habría impunidad. Es interesante el tema de la impunidad. A ver, el Código Procesal Penal en los supuestos comunes de acusación fiscal determina el sistema de tercios para poder delimitar cuál es la pena que se va a imponer a los imputados. Hablamos del tercio inferior, tercio medio y tercio superior, que están marcados a la pena combinada. Es decir, el tipo penal como pena combinada, por ejemplo, determina de 5 a 10. Entonces, de 5 a 10 tengo que determinar el tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Entonces ahí viene de repente el quantum de la pena. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento especial que tiene como ventaja poder evitar un suceso criminal más grave aún, la ventaja que el legislador ha dado, pues finalmente es esa posibilidad, ¿no? De poder determinar en atención a la calidad de la información que va a otorgar el aspirante el beneficio premial de la reducción notoria de la pena. Un cuadro no existe, el procedimiento especial de población eficaz no delimita, al menos de lo que he podido revisar en la experiencia que he tenido en algunos procedimientos, no delimita un cuadro en concreto, parte más respecto, obviamente sí teniendo en cuenta el margen punitivo. Tengo que definitivamente tener en cuenta cuál es la pena combinada para el delito en concreto. Imaginemos que nos encontramos frente a una pena combinada de 10 años. Obviamente, si es que la información que yo voy a otorgar es una información relevante, pues con el Ministerio Público puedo negociar el nivel o el quantum de la pena que se me va a imponer. Les comento de manera experiencia, estoy asumiendo la defensa técnica en un caso de organización criminal y delito de corrupción de funcionarios, colusión, en el cual el Ministerio Público ha determinado un quantum de pena, un probable de pena al momento de solicitar la prisión preventiva de 17 años, no, 15 años, imaginemos. Sin embargo, el acuerdo de colaboración eficaz que pudiera, en un caso determinado, detentarse, pudiera ser también el de una pena suspendida. Entonces, si hay una pena suspendida, hablamos de 4 años o menos de 4 años, pues para que una pena sea efectiva tiene que ser superior a los 4 años. Entonces, ahí creo que en este caso en concreto ustedes pueden conocer que el Ministerio Público tiene la libertad para poder negociar la pena. Y es por eso que les hablo incluso de la posibilidad de la exención. Imaginen, si ustedes me hablan de repente de esa llamada impunidad, que sí, en parte pueden tener razón, pero recordemos que el Ministerio Público busca velar respecto a la protección de un bien jurídico más grande versus uno más pequeño, que de repente es sancionar a una persona en concreto por haber cometido un hecho grave, pero pensando en ese fin macro, ese fin colectivo, ese bien social, el Ministerio Público puede llegar a exonerar de la condena. Entonces, si va a exonerar de la condena, pues el Ministerio Público tiene la posibilidad de negociar una condena en un supuesto o en un término o un cuanto legal, pues muy por debajo del mínimo legal de la pena combinada que se puede imponer a un imputado en concreto, ¿no? Entiendo la posición, entiendo de repente incluso en algún aspecto la indignación social que se pueda generar, pero finalmente este procedimiento especial o este proceso especial de colaboración eficaz pues tiene como objeto eliminar o extinguir la organización criminal que en funcionamiento, en actividad o en ejercicio o en ejecución pues pueda generar un daño más gravoso a la sociedad del que se pueda generar sancionando con una condena suspendida a un solo integrante de la misma, ¿no? Finalmente, el objeto de la norma es acabar con la ejecución o con la vigencia o con la actividad de estas llamadas organizaciones criminales. Ese es el fin que persigue este proceso o este procedimiento o este proceso de declaración eficaz, ¿no? Y es por eso que entendemos que el legislador se ha puesto en esos supuestos y francamente ha tenido muchos buenos resultados. Al menos en la provincia en la que me toca a mí ejercer mi función como abogado, incluso en Lima mismo, respecto a algunos casos en los que también conozco en Lima, se ha utilizado mucho el procedimiento de declaración eficaz y ha puesto en jaque a muchos imputados
a muchos líderes de organización criminal e incluso ha hecho más difícil la defensa de algunos letrados, ¿no? Entonces, considero, es mi opinión, de que es un procedimiento válido, que los resultados, el versus entre el resultado de uno y otro, pues tiene más ventajas para el Estado que desventajas. Doctor, me han llegado dos últimas preguntas. Una de ellas es si es que en algún momento se le ve al colaborador eficaz o solo se dé la información. No, solo se da información, al colaborador eficaz no se le ve, porque el develar la información irregularmente en principio es un delito, y si el fiscal lo hace a iniciativa propia, pues pone en riesgo la integridad física del colaborador. Ahora, en algunos casos he podido conocer que los colaboradores eficaces voluntariamente autorizan el develamiento de su identidad. Recuerdo un caso, en uno de los casos cuellos blancos que se ve a nivel de la Corte Suprema. Recuerdo que dos de los investigados, ante un requerimiento de prisión preventiva, terminaron sus defensas con autorización de sus patrocinados, obviamente, develando su identidad. ¿Y por qué develaron la identidad? Justamente para atacar uno de los presupuestos procesales de la prisión preventiva, que es el peligrosismo procesal. Es decir, oye, si yo soy el colaborador eficaz, y yo te estoy dando información eficaz para el esclarecimiento del hecho, pues la conducta procesal es positiva, es decir, no estoy atentando contra tu investigación y por el contrario estoy colaborando con la misma. Entonces, en ese supuesto se develó la identidad. No es un procedimiento común, les soy franco. En los casos que he podido ver, solamente he conocido de repente, de forma pública, ese caso en concreto en donde los abogados develaron la identidad, y recuerdo incluso que uno de los abogados era el doctor Fernando Uga Segarra, y me parece que el otro de los abogados era el doctor Jefferson Moreno Nieves. En ese caso en concreto, pues ellos develaron la identidad de sus patrocinados, que eran aspirantes a colaboradores eficaces, y en un caso en concreto, pues a quien le habla, pues también me tocó, tuve la necesidad también de develar la identidad ante una solicitud de prisión preventiva, con el objeto de que mi patrocinado pueda demostrar a la sala penal, en ese caso, en ese momento fue a la sala penal, fue de misión preparatoria, la sala penal en su momento, de que la conducta procesal pues no era negativa, era una conducta procesal proactiva en pro del esclarecimiento de los hechos, ¿no? Pero en líneas generales la identidad de los imputados pues no puede ser revelada. Es por eso que se ha creado este proceso reservado, este proceso autónomo y secreto, para garantizar que la información se dé sin ningún tipo de obstáculo, y que no exista tampoco riesgo en la integridad física de los aspirantes o de los llamados colaboradores eficaces. Muy bien, doctor. Y ya, bueno, como última pregunta, me dicen si es que la colaboración eficaz puede vulnerar el principio de legalidad al tratarse de un beneficio para el imputado. No, no hay principio de legalidad porque está regulado. Está regulado en la norma procesal, existe un apartado especial para el procedimiento de colaboración eficaz, y mientras esté positivizado, pues no atenta al principio de legalidad, a mi humilde opinión. Ya, muy bien. Bueno, al no haber más preguntas, vamos a dar por concluida la sesión de hoy y agradecemos nuevamente su presencia, doctor, y por brindarnos esta clase, al igual que también al público que está presente en este momento. Ha sido un gusto tenerlos con nosotros en esta ocasión y esperamos para que pueda haber otra oportunidad así, en donde contemos con su presencia para que nos siga brindando este tipo de clases, información, ya que es gratamente muy importante en realidad. No se pueden olvidar de que también este domingo 2 de mayo vamos a presentar otra clase, y para que puedan obtener más información pueden ingresar a nuestra página de Facebook, en donde también nos pueden encontrar como Portal DP Duralexeplex. Ahora, antes de que se cierre la sesión, no sé si pueden activar sus cámaras para que pueda tomarse una foto. Por cierto, gracias por la invitación, y con todo gusto estaré con ustedes cuando pues, ustedes tengan a bien nuevamente disponerlo, con todo gusto. A ver, se va a tomar la foto en un ratito. ¿Sí lo pueden prender sus cámaras, por favor?